Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá desde el Ministerio de Educación de la Nación, en este ciclo de diálogo, de conversaciones, de charlas. En esta oportunidad vamos a tener el honor y la posibilidad de charlar con Pino Solanas. Pino Solanas es para nosotros un referente político del campo nacional y popular, eh, con una historia, un recorrido de vida interesantísimo en términos de la política argentina y de nuestro continente. Pino, además, es productor cinematográfico, es cineasta. Tuvo la posibilidad de entrevistar en su carrera a Juan Domingo Perón, para quienes produjo y dirigió la Hora de los Hornos, que es un material cinematográfico valiosísimo en la historia del cine de nuestro país, y para quienes empezamos a militar en la década de los 90, como es mi caso. Pino produjo, dirigió Memoria de un saqueo, que es un material que post salida al neoliberalismo en Argentina en la etapa de los 90, y antes del gobierno popular de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner después, ha sintetizado la profundidad y el alcance de los proyectos neoliberales en términos de retrocesos y de desintegración social en nuestros países, en nuestros territorios en América del Sur. Pino Solanas además fue legislador, senador y diputado nacional. Como legislador ha desarrollado una vasta militancia en lo que tiene que ver con la defensa y el cuidado del ambiente, y actualmente se desempeña como embajador en la UNESCO. La verdad que es para nosotros un orgullo y una alegría poder tener esta conversación hoy con él y poder participar de este ciclo. Así que bueno, vamos a empezar. Le pedimos a Pino que nos arranque, para arrancar, digamos, le queremos preguntar, que nos cuente cómo viene este trabajo en la UNESCO, que es un organismo internacional eh, en el cual se desarrolla parte de este debate en el cuidado del ambiente a nivel global, y cómo ha sido su trabajo también como legislador. Hay una ley de cambio climático que fue impulsada por él en noviembre de 2019. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto de ley y en qué consiste hoy su tarea como embajador de la UNESCO? Buenos días, buenas tardes, Pino. Te agradecemos la posibilidad y la disposición para este diálogo, y te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Leandro. Bueno, un saludo a toda la audiencia y felicitación por esta iniciativa. Como embajador de la UNESCO, estoy trabajando desde mi casa. Fui nominado los primeros meses de este año, pero cuando estaba por viajar en el mes de marzo, apareció el COVID, coronavirus, cuarentena, etcétera, y a la vez allí en Francia y aquí en la Argentina. Así que en estos meses, gracias a estas plataformas como las que estamos usando ahora, nos permite seguir trabajando aunque estemos en continentes distintos. Todos los días estoy en comunicación con el equipo de la Embajada Argentina en la UNESCO. Y dos palabras sobre la UNESCO les puedo contar. La UNESCO nació en noviembre del año 45, pocos meses de la finalización de la guerra. La Segunda Guerra Mundial terminaba con una tragedia y con un anuncio terrorífico, el anuncio que comenzaba la era del terror nuclear. La disuasión ya no lo harían los diplomáticos. La disuasión iba a ser el armamento sofisticado, nuclear, las armas de destrucción en masa. Frente a esa tragedia, Hiroshima y Nagasaki, en noviembre, las Naciones Unidas, noviembre del 45, decidieron crear un organismo, crearon 2 o 3 organismos, uno que tenía que ver con el hambre,
y la alimentación de un planeta hambriente que fue la FAO y es. Entre otros, nació la UNESCO. La UNESCO pensaron que para aportar y asegurar la paz era bueno la acción de un organismo cuya misión fuera los instrumentos de la educación, la cultura y la ciencia para profundizar ese diálogo y garantizar paz en el planeta y el bienestar general de la humanidad. Esto, fíjense, que en la constitución de la UNESCO, en fin, su constitución, en el prólogo está centrado sobre todo al tema de la paz. Es comprensible porque salían de una tragedia monstruosa, 50 millones de muertos. Entonces, no solamente la paz, sino el bienestar de la humanidad. Si estos fueron los objetivos centrales de la UNESCO, es interesante extrapolarlo y darse cuenta que todos los proyectos entran dentro de los objetivos de la UNESCO. No es que deben limitarse a problemas de educación, de cultura o de ciencia. Por supuesto, miren, en los años 60 eran poco más de 50 los países que constituían la UNESCO. Ya en los 80 se agrandaba y por agrandarse espantó a algunas potencias que se sintieron molestas por la llegada, la aceptación de países que consideraban que no, en fin, muy menores. Tal el caso de la Thatcher. La Thatcher retiró el Reino Unido en los años 80. No podemos estar a expensas de esas mayorías. Palabra más, palabra menos, dijo esa barbaridad. Y después, no, hace pocos años, Donald Trump, cuando llega a la presidencia, entre las primeras cosas que hace es no vamos a gastar plata en eso de la UNESCO. Como la otra barbaridad que dijo, nos vamos a retirar de los compromisos que los Estados Unidos tomó en la COP21. COP21 fue la reunión mundial en París, diciembre del año 2015, para tratar el tema del calentamiento global. En todos estos años, en lo que va del siglo, la temperatura de la Tierra ha venido montando a una aceleración infinitamente mayor a la conciencia de la humanidad de los peligros y las tragedias que nos trae el calentamiento global. Se cambia el régimen climático, regiones van a desaparecer, las regiones ribereñas, muchas van a desaparecer, o pequeñas islas, o ciudades, por el aumento por la altura de las aguas de los océanos. Otras regiones se convertirán en desiertos y se van a multiplicar las hambrunas, etcétera, etcétera. Cuento grandes tragedias universales que, como no las hemos vivido, cuesta muchísimo tener conciencia de que son ciertas, de que estas tragedias inevitablemente son la consecuencia del calentamiento de la temperatura de la Tierra. Digamos, los glaciales de los dos polos, de Antártida y el Ártico, se vienen derritiendo. Se rompen esos glaciales y todo esto aumenta la altura, el nivel de los océanos. Fíjense que en el año 17, Groenlandia, que siempre estuvo cubierta de nieve, por primera vez en su historia, el continente de Groenlandia mostró su verdadera piel. Todo se había derretido, verano del 17. Bueno,
existen fenómenos, igualmente que los glaciales que nosotros tenemos en la cordillera de los Andes, son, digamos, los depósitos o los tanques de agua que tenemos en el techo de nuestras casas. El techo de la casa argentina son las cumbres de los Andes, que tienen nieves perennes, son los glaciales. Esos glaciares en los veranos comienzan a derretirse y esas aguas van conformando pequeños arroyitos, arroyos o circuitos de agua hídricos interiores, subterráneos, que son muy misteriosos, y en la medida que descienden van constituyendo pequeños ríos. Y cuando llegan a la llanura, que ya se han juntado muchísimos arroyitos, constituyen grandes ríos de llanura que van a cruzar de oeste a este el territorio de la República y van a desembocar en el Océano Atlántico o en la cuenca del Plata. Bueno, los glaciales se están derritiendo, se han derretido ya en 32 o un 33%, a pesar de que años pasados, digamos, en la década del, no sé si fue el 10 o el 11, 2010 o 2011, en la Cámara de Diputados y en el Congreso se votó la ley de protección de los glaciales. Esa ley se votó con un trabajo extraordinario, social, y un trabajo extraordinario de la juventud, que si quieren después lo desarrollamos, pero lamentablemente esa ley, como las leyes que surgen del Congreso Nacional, son llamadas leyes de presupuestos mínimos. Es decir, son leyes que marcan un piso mínimo del cual no podés bajar. De ahí para arriba lo que quieras. Son leyes generales para toda la nación. Se llaman de presupuestos mínimos. Pero lamentablemente las provincias, que es donde se forman los lobbies entre las conducciones provinciales y las grandes corporaciones mineras, las provincias que siempre hay que aclarar que no de malos y perversos, las provincias han vivido casi siempre soportando, sufriendo penurias económicas. Entonces, la llegada de esas multinacionales, bueno, son fuente de trabajo, fuente de riqueza, etc. Fábulas, porque el trabajo es poco cuando se construyen esos grandes yacimientos a 3.000 o 4.000 metros de altura. Sí, a veces hay 2.000 personas trabajando, pero cuando está construido el yacimiento, 2 años después, quedan 300 o 400 personas, la mitad técnicos que vienen de afuera, y unos 200 o 300 trabajadores de la provincia son empleados. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se votaron las leyes, esta ley de presupuestos mínimos de defensa de los glaciales, enseguida las provincias, para frenar su ejecución, sacaron leyes también de protección de los glaciales. Es decir, que ese litigio jurídico que terminará la Corte Suprema de Justicia impide haber llevado adelante una serie de medidas, entre ellas inventariar todos los periglaciales, que es lo que está abajo del glacial. Sin el periglacial no se forma el glaciar arriba. Y todo esto sigue más o menos como siempre. Leandro, no sé si ha estado clara esta derivación que he hecho hacia los glaciales, esta digresión. Contame. Clarísimo, Pino, y la verdad que me parece que nada, nos metemos en un tema que muchas veces no está en la centralidad de la agenda mediática, pero sí está en la centralidad de la vida humana, digamos, porque me parece que el cuidado del ambiente va a ser un debate estratégico si queremos que
nuestro medio ambiente, nuestro lugar de vida cotidiana sea vivible, digamos. Bueno, Me quedaba pensando en lo que usted decía sobre la tensión entre lo- la metáfora, lo explicó bien, digamos, lo definió como una fábula, digamos, pero la relación entre la intromisión o el desembarco de las multinacionales en nuestro territorio nacional a lo largo de nuestra historia y cómo eso siempre fue construido discursivamente a partir de la posibilidad de nuevos puestos de trabajo. Y cuánto en la defensa de nuestra soberanía, digamos, en relación a los recursos naturales, en relación al cuidado de nuestro ambiente inmediato, qué rol va a cumplir o qué rol debería cumplir el Estado, como hablamos de una ley, cuál es el rol del Estado en esa tensión o en esta relación internacional de trabajo, cuidado de nuestra soberanía y nuestro ambiente en el territorio nacional. bueno, el rol del Estado es fundamental. Lo que podemos hacer es una crítica de que el rol del Estado administrado por nuestros gobiernos no han colocado realmente la carta de navegación del barco, metáfora del barco nacional. La Argentina hace muchos años o décadas que navega sin una carta de navegación. No sabe bien a qué puerto va a llegar. Está tan preocupada por las tormentas que tiene ahí en la costa, ¿me entienden? Que el gran éxito de nuestros gobiernos, yo digo que son gobiernos de plomeros porque vienen a tapar los caños que se han roto y las urgencias. El éxito es surfear bien las olas y superamos el temporal, pero no basta superar los temporales de las crisis que sufre un país como la Argentina, que es un país muy dependiente históricamente. Seguramente la mayor parte de los gobiernos o de los 200 años o 150 o 170 años, si tomáramos a partir de la Constitución Nacional, pero desde antes la Argentina, bueno, hemos vivido la mayor parte con gobiernos muy dependientes. ¿Qué quiere decir dependiente? Gobiernos o una clase dirigente que estaba convencida que la Argentina no podía desarrollar su destino de país independiente sola. Es decir, había que asociarse a algunos grandes del norte para que nos ayudaran al desarrollo de esta vida salvaje. Estamos en un territorio bárbaro y salvaje. Nos tiene que ayudar la civilización. Esto es bárbaro. ¿Me entienden lo que digo? Y entonces, a lo largo de la historia, esto ha sido una constante tan grande que se transformó en una constante cultural y psicológica. En las grandes mayorías educadas entre comillas, fueron educadas, ¿no es cierto?, en esa concepción. Hay civilización y hay barbarie. Lo originario, los pueblos originarios, los indios, guarda, ahí, ¿me entienden? Las fieras, estas malezas, estos territorios inhóspitos. Sarmiento dijo, hay que traer árboles en serio, porque esto no se sabe qué es, estos montes terribles que ni se puede entrar. Bueno, en esos nacimientos, Sarmiento nos trajo los eucaliptus y nos trajo buena parte de los árboles que vemos plantados por todos lados. Teniendo la Argentina y América Latina árboles no solamente competitivos con aquellos, sino hasta mejores, ¿me entiendes? Entonces, yo hago una digresión. ¿Cómo será la dependencia que hace 40 años, yo tengo 84 ahora,
cómo será la dependencia, cuando tenía 40 años, tomé conciencia de estos temas y empecé a preocuparme por la problemática ambiental. Adoro el campo y adoro los bosques. Tengo una pasión por los árboles y los bosques. Entonces quise buscar libros sobre los bosques argentinos. No hay, no se ha editado nada. Pero ¿cómo no se ha editado nada? Nosotros teníamos un territorio que estaba todo en árboles, salvo las regiones, algunas regiones pampeanas, la Patagonia por los vientos. No había libros. Ah, sí, la compañía Celulosa Argentina fue la primera que hizo unos libros ilustrados sobre las especies fundamentales de árboles argentinos. Una vergüenza, eso en los años 60 creo que lo hizo. No, es mucho más bonito, o hay que poner el cedro, o el eucalipto, o hay que colocar el roble. No, son árboles magníficos, pero nosotros tenemos árboles extraordinariamente superiores. América Latina tiene árboles increíbles, son tan altos y tan grandes y tan fuertes, con una historia tan milenaria, que tienen patas. Tienen patas. ¿Cómo patas? Sí, en lugar de ser el tronco liso que se entierra, no, desde 10 metros o 5 metros de altura empiezan a nacer como unas aletas que los sostienen, porque esos árboles pueden llegar a 70, 80 metros. Y tienen un diámetro que no los podés abrazar. En fin, pongo este ejemplo, que es el ejemplo de la dependencia. Nosotros no podemos desarrollarnos económicamente si no vienen capitales de afuera. Y ahí puede ser que, no, y ahí estoy entrando en un tema mayor, si me permiten. Nos han enseñado en estos últimos 20, 30 años, donde Argentina cambió radicalmente de rumbo. Ese barco cambió de rumbo. Ese barco tenía el rumbo hacia un puerto de nación independiente. En ese barco había los que decían, bueno, vamos hacia una nación independiente, y otros decían, no es suficiente, vamos hacia una nación independiente, pero además emancipada, en serio, no independiente en el verbo, en la palabra o en lo escrito, emancipada en serio. Y a la vez, emancipada, ¿qué quiere decir? Soberana. No hay nación soberana sin soberanía en sus alimentos. Es decir, no hay nación soberana si no es capaz de alimentarse a sí misma. Soberanía alimentaria. Y no hay nación soberana si no es capaz de producir ella los elementos y los objetos fundamentales para el desarrollo de su vida. Y la producción necesita energía. No hay producción o construcción o industria sin energía. En la antigüedad, la energía era el músculo, ¿eh? Y bueno, pero producir en cantidad exigió avanzar hacia las técnicas artesanales, pero eran técnicas, y es una verdadera revolución en la historia de la humanidad cuando el hombre empieza a aprovechar y a construir instrumentos que le permitan defenderse frente al medio ambiente, las fieras, etc. Pero además, esos instrumentos le permiten, por ejemplo, labrar la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, el barco nuestro, que tenía que orientarse hacia la nación independiente, soberana y emancipada, con soberanía alimentaria o alimenticia y soberanía energética.
Sí, yo me alimento bien, pero ahora las máquinas que tengo necesitan combustible y además necesito calefaccionarme, necesito iluminar. Soberanía energética. Esas dos piernas son fundamentales en la vida, en el proyecto independiente de una nación. Pero la verdad es que este proyecto, que tuvo sus puntos culminantes o su punto máximo en los años, entre los años 45 y 55, los dos gobiernos populares de Juan Perón, bueno, esto ha quedado allá lejos y hace tiempo. Vamos a decir que ese proyecto, que significa un salto industrial extraordinario para la Argentina, porque se llegan a fabricar lo que nunca se había fabricado y a la vez se llega a producir una enorme cantidad de alimentos y de productos que permiten la promoción importante de trabajo y de millones de argentinos. El gobierno del 45-55, el gobierno justicialista, pone el acento o le da el protagonismo fundamental a los trabajadores. Es decir, lo importante en la sociedad ya no eran los que piensan, ya no eran los que tenían el capital. La importancia en la sociedad era defender y promover la enorme masa de trabajadores, que es la que nos produce la riqueza y el bienestar general. Y esos trabajadores y ese proyecto incluyó la defensa de los bienes y recursos naturales. Ese proyecto, por primera vez en América Latina, le da el voto, reconoce los derechos políticos de la mujer, por primera vez en América Latina, y le da el voto a la mujer. Y dice, acá tiene que haber un tercio de políticos o referentes de cualquier especie, un tercio, por ejemplo, en la composición legislativa, un tercio de trabajadores y un tercio de mujeres. Ahora, lo interesante es que la Constitución del 49, que fue en su momento la constitución social más avanzada del continente y de las más avanzadas del mundo, sí, los especialistas en el constitucionalismo social consideran a la Constitución de 1949 una de las más avanzadas o la más avanzada de su tiempo. Bueno, la revolución que se estaba produciendo en la Argentina era la segunda gran revolución que se estaba produciendo en el continente latinoamericano. ¿Cómo la segunda? Sí, en el siglo XX. La primera gran revolución social del siglo XX es 1910, la Revolución Mexicana, compañeros, que tiene protagonismo el campesinado mexicano. Es la revolución de los Vila, de Zapata, de todos ellos. La segunda gran revolución de América Latina es la revolución del justicialismo, es la revolución de Juan y Eva Perón del año 45. Mal que le pese a los furiosos, rencorosos y necios propietarios de la Argentina, que por supuesto, como pasa en todas las naciones del mundo cuando una clase popular va desplazando a las clases superiores, son los mismos conflictos, con distinto anecdotario. Pero la Argentina, aún hoy, en el 2020, no tiene resuelta esa gran contradicción entre las grandes mayorías y las minorías que todavía intentan
seguir extrayéndole la sangre y los recursos minerales y los recursos alimenticios a la República Argentina. La Constitución del 49 tiene, entre varios artículos, y derechos del trabajador, y derechos de la ancianidad, y derechos de la niñez, tiene 3 o 4 artículos que eran inéditos. El artículo 38, 39 y 40. El 38 y 39 dice: el capital, privado o el que quieran, debe estar en función social. El capital debe cumplir una función social. Y también dice en su artículo 40, que es muy largo y siempre se lo recuerda por las líneas que le dedica al petróleo, el artículo 40 debe ser una suerte de Biblia o de evangelio de todo argentino que ama su patria. Permítanme una digresión. Todas las familias vivimos con los recursos que tomamos con nuestro trabajo, sabiéndolos administrar. Cuanto más pobre se es, más sabiduría hay que tener para emplear esos pocos pesos con que se cuentan. Bueno, y un país vive no solamente por el trabajo, sino que además vive con los recursos que tiene en su quintita. No, yo tengo acá en el fondo, planté todas las verduras, y tengo una vaquita, y tengo gallinas, y chao. Yo puedo decir que me alimento a mí mismo. El alimento a mí mismo de la República Argentina o de cualquier país son los recursos que tiene en su territorio. Esos recursos deben ser cuidados como el tesoro de la familia. Y esos recursos en la Argentina son enormes. No solo es el recurso agrícola ganadera de la pampa húmeda, sino que son los minerales. Tenemos 3.500 kilómetros de cordilleras, serranías, cordilleras, cerros, montes. Bueno, ahí tenemos cada montaña. Piensen ustedes que cada cerro, la roca, una roca, cualquiera que sea, contiene los 60 y tantos metales que hay en el planeta Tierra. No, pero como, sí, no, sí, esta montaña es de hierro. No, es de hierro más 62 o 63 otros metales. No, yo creo que solo de hierro, no, viejo. En una roca están todos los metales. Aquella montaña es de hierro y se explota hierro porque da muchísimo más por tonelada o por gramo el hierro que otros metales. Cuando yo digo que todos los metales están en cualquier roca, no digo que están en la misma proporción, están en distinta proporción. Les doy un dato. Cuando una tonelada de roca produce 3 o 4 gramos de oro, escuchen lo que dije, una tonelada de rocas, cuando llega a producir 3 o 4 gramos de oro, se dice, la montaña de oro. En fin, en síntesis, eso hay que defenderlo. Argentina, los gobiernos liberales que nos hicieron el cuento del tío, que cuanto más abierto y asociado estemos a los países centrales, que son los países ricos, y a los capitales que vienen de afuera, mejor nos va a ir. Yo diría que es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque nosotros, con ese cuento del tío, que no termina de morir, no se asusten, todavía, después de las barbaridades y el desastre que le han producido a este país, las concepciones liberales o neoliberales, y la pléyada de traidores y canallas
que han gobernado la Argentina y que todavía algunos están vivos y vuelven y se meten en gobiernos populares, es muy, muy, muy preocupante. Esas canalladas asociadas al capital, ¿no es cierto?, y a los grupos económicos nativos para hacer negocio, y el grupo nativo, como ya dije antes, esa burguesía, los señores de la ciudad, que recibieron a los oficiales ingleses mientras el pueblo combatía en la calle en 1806 y 7, la burguesía de entonces abría sus salones y presentaba a sus hijas y bailaban el minué con los oficiales ingleses. Y no le hago... ¿Me entiendes? Esa burguesía siempre siguió existiendo, se fortaleció con Rivadavia, que nos encadenó al primer empréstito que se conozca en el continente sudamericano, el empréstito con la Baring Brothers, el mismo año que América Latina expulsaba a los ejércitos coloniales de España, 1924, el mariscal Sucre, al frente de un ejército internacional, porque hubo tropas argentinas, bolivianas, peruanas, ecuatorianas, colombianas, y siendo inferior en cantidad de hombres y armamento al ejército español, un mariscal de menos de 30 años, Sucre, derrota a los españoles. Esfuerzo infinito, compañeros. A pie se hizo la independencia. A caballo, las jerarquías superiores de la Armada. Pero si no, a pata, hermanito, a pata, viejo. Y bueno, una última pregunta. Usted hace una recuperación de las contradicciones de nuestra historia de una manera muy, muy clara, digamos, interesante, que podría abrir infinitos debates, digamos, alrededor de lo que nos tocó vivir como pueblo y como sociedad, incluso el nacimiento de nuestra patria, digamos, lo cual, y usted planteó recién el cuidado del ambiente, o el tema que tomamos como tema inicial asociado al concepto o a la idea de soberanía, y la soberanía vinculada a la soberanía alimentaria, que hoy es un tema de debate y de tensión de nuestra sociedad, y de la soberanía en términos de recursos naturales y de generación de energía, que también es un tema que implica, cuando tomamos de la política, distintas tensiones para la construcción de dicha soberanía. Y después me quedo pensando cuánto esta situación que nos toca vivir hoy de pandemia evidencia esas contradicciones, esas desigualdades, como yo lo decía en la intervención anterior, que no siempre están en la centralidad del debate público y del debate de los medios de comunicación en nuestro país. Le quiero compartir una última reflexión y hacer una pregunta, a ver cuál es su pensamiento al respecto. Digo, nosotros muchas veces el cuidado del ambiente en clave de soberanía aparece en el debate público y en el debate mediático, como lo decía recién, asociado a algún conflicto, digamos. Tenemos el ejemplo inmediato de las papeleras en Entre Ríos, de Botnia, y otro debate inmediato que tiene que ver con la explotación de la minería a cielo abierto. Hay un debate que no es del todo público, o no está democratizado en términos de la información alrededor de la explotación de vaca muerta. Yo alrededor de esto le quería preguntar si nosotros, digo, los trabajadores de la educación, y lo pienso en términos del sistema educativo obligatorio, la primaria, la secundaria, y también del sistema universitario en su recorrido o en sus trayectorias de grado, si no hay cierta insuficiencia de la presencia de esta temática en los contenidos, digamos, de los sistemas educativos. Y si no no tenemos una cuenta pendiente al respecto, para pensar
esta agenda dentro del sistema educativo, que podría quizás de esta manera equilibrar un poco el debate más público, o democratizar un poco más la información, democratizar un poco más la agenda en términos del debate más público. Bueno, excelente, Leandro. Me has tirado con munición gruesa, no, mejor dicho, con una escopeta 20 o 24 de perdigones, y me has tirado 30 temas. Te los voy a contestar. Cerrando lo que decía antes, esas concepciones dependientes de la Argentina llevaron a que Argentina en los años 90, no, mejor dicho, la Constitución del 49 terminó diciendo, en su artículo 40, que los recursos del subsuelo, los recursos minerales, petróleo, carbón, gas, las caídas de agua, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. También dice el artículo 40, los servicios públicos deben ser y serán del Estado. Son también inenajenables. Todo eso en los años 90 se tiró abajo. Se privatizó hasta la joya de la abuela. Las dos joyas de la abuela, las dos mayores empresas de la Argentina, YPF y Gas del Estado, fueron salvajemente privatizadas. Pero ¿cómo es posible que este pueblo que votó aquel proyecto popular, bueno, pasó una generación o dos, 30, 35 años? Es posible porque en la época moderna los medios de comunicación de masas, la radio, la televisión, los grandes diarios, son armas poderosas. Hoy no es necesario invadir un país con un ejército colonial. Pero para el neocolonialismo, esto es colonialismo, neocolonialismo porque se disfraza de democracia o de países independientes, ¿no es cierto? Y para el neocolonialismo son imprescindibles los medios de comunicación de masa porque formatean como una arcilla la cabeza de la población, de una enorme masa, como en todos los países del mundo. Esa enorme masa se informa o se acompaña, está trabajando y está escuchando radio, una mujer está cocinando y ve televisión al mismo tiempo, y se han entablado una relación casi afectiva con un gran sector de la población y lo han desinformado, lo han engañado. Y con esos engaños fueron tan grandes que en los años 90 se dijo, no, bueno, la causa de nuestros males son las empresas públicas. Sí, ¿cómo lo? Sí, los trenes, el petróleo, todo esto son déficit permanente. El dinero argentino está para pagar y mantener esas empresas y por eso la crisis y por eso ganamos poco. Acá hay que privatizarlos para tener mejores servicios y pagar menos. Fue todo lo contrario. Los años 90, donde se privatizó, el ahorro nacional privatizaron. ¿Cómo el ahorro? Sí, el ahorro de generaciones de argentinos, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, fue para construir esas grandes empresas públicas que nos aseguraran energía, electricidad abundante y barata para poder producir, para poder vivir. La energía es un derecho humano. La Argentina democratizó la energía y desde el año 22, 23 que nace YPF, con Hipólito Yrigoyen y el general Mosconi, fue un proyecto nacional, una política de Estado de todos los gobiernos de defender la gran petrolera y la gran gasífera, Gas del Estado, Argentina, que le dio ejemplo a toda América Latina, porque 10, 15 años después México fundó su Petróleos de México con el general Cárdenas, y en 1947 Getúlio Vargas en Brasil
con el general Barbosa, crea nada menos que Petrobras. Argentina fue líder. Créanme, YPF es la primera empresa pública del mundo. No existe cuando se cree YPF una empresa con las características de YPF y pública. Ahora digo, el artículo 40 y la defensa de los recursos naturales es fundamental para la independencia de un país. Y antes de entrar en lo ambiental, quiero poner una idea que es central. Le han hecho crear estos medios de ocupación que reemplazan, como dije antes, a los ejércitos de ocupación. No es necesaria la violencia. Si acá, por instrumentos de tipo jurídico, podemos bajar hasta un gobierno. Fíjate lo que hicimos con Dilma Rousseff. Entonces, los medios de comunicación, y en especial la televisión y la radio, y los diarios, que son los que marcan la agenda diaria, son los que están condicionando, formateando el gusto y el pensamiento cotidiano de la gente, no hasta llegar a la aberración, mejor dicho, al grotesco, patético. Patético es, no sabes si reír o llorar, cuando ciudadanos populares, vos los ves, son trabajadores, o son chacareros, o son amas de casa, de esa clase media tan expandida en la Argentina, clase media baja, que sale a defender a su opresor. Lo hemos visto este fin de semana con las marchas defendiendo a Vicentín. Es una cosa increíble. Pero si Vicentín le robó la cosecha, ustedes le entregaron la cosecha. ¿Quiénes? 2.700 chacareros le entregaron sus cosechas a Vicentín y no les pagó. ¿Me entienden lo que digo? Y ustedes lo están defendiendo. Es como si los bonistas del año 2001, cuando el corralito del Caballo se quedó con los depósitos y los bancos tuvieron que colocar barreras metálicas para que no los robados no, con sus martillos, no le destrozaran el banco, como si esos bonistas, esos ahorristas estafados, manifestaran en la calle en defensa de los bancos que se estaban quedando con sus ahorros. Es una cosa increíble. Entonces digo bien que es imprescindible que contestemos a otra idea central. A todos nos han inculcado estos medios que somos pobres. ¿Bien? No me jodas, Leandro. No hay plata. ¿Entendelo, Leandro? No hay plata. Me dijo, yo comprendo que me estés pidiendo aumento. Comprendo. Pero ¿cómo? ¿Dónde lo voy a sacar? Créeme, hermano. Yo he ayudado y he dado a la cooperativa de la escuela bastante plata. Construí el dispensario. Me he ocupado de ustedes. No hay plata. Mentiras, compañeros. Acá lo primero que hay que decir, que Argentina, reafirmar, es un país poderosamente rico. Riqueza en los metales, porque acá se roban 60 y tantos metales. Yo qué exagerado opino. Dije, se roban. ¿Saben por qué, muchachos? Desde los años 90 se puede explotar la minería y exportarla, ¿me entiendes? Sin control público. ¿Cómo sin control? Sin control público. ¿Y cómo es? Y no, yo, corporación minera que exploto, te voy a decir a vos cuánto me llevé. Ah, qué bien esto. Pero fíjate que yo voy al chino de la esquina, saco un paquete de hierba y tengo que pasar por la caja. No me llevo el carrito con todo del súper y cuento luego en casa que me llevé. Esto es una verdadera barbaridad en la Argentina. Acá se llevan el petróleo, se saca el petróleo sin haber medidor en ningún pozo de la República.
Las reservas no están privatizadas, las reservas son del pueblo argentino. Y su dominio lo tienen hoy las provincias. Pero nadie sabe, el Estado no sabe, la provincia no sabe lo que están sacando. Cuando colocar un medidor no cuesta insignificante lo que cuesta. Y por eso el gerente de una multinacional en Londres o en Nueva York sabe al minuto, está viendo en su computadora lo que está sacando ese pozo. Pero no en la Argentina. Es decir, los minerales, 60 y tantos metales, se los llevan sin control público y solo pagan regalías por 3 metales, habiendo 60 y tantos. Se llevan las tierras raras, que es un conjunto de 20 metales minoritarios, pero esenciales para las aleaciones de las industrias de punta, de las potencias. Somos un país poderosamente rico, ni que hablar el campo, pero finalmente el campo es robado en un 20 a 30%. ¿Por qué? Y porque las exportadoras son privadas, son grandes multinacionales, como la Vicentín. Tercerizan su exportación. No dicen lo que se llevan. Trampean a todos. Dicen que van a Asunción o van a exportar a Uruguay. Mentira, van a Uruguay y de Uruguay es la exportación real a otro país. Y además dicen que tiene tanto tonelaje han cargado y es mentira. Mentira, tenían agua, la sacaron y la fueron reemplazando el barco, y la fueron reemplazando esa agua por los cereales. 50 trucos. Tercerizan las exportaciones y se queda esa riqueza fuera. Y le roban al chacarero entre el 20 y 30%. ¿Y de qué hablar de la pesca? La presencia británica en las Islas Malvinas, les hemos entregado las Malvinas. Argentina tiene un conflicto, tiene un cuchillo clavado en el vientre, en el pecho, es las Malvinas. Nosotros las queremos recuperar pacíficamente, pero hay que apretar los torniquetes. ¿Qué son los torniquetes? Yo no puedo permitir que vos invadas mi plataforma marítima continental dando licencias pesqueras a más de 60 o 80 compañías o países del mundo para que pesquen. Lo que se ha quedado Inglaterra, digamos, los kelpers, con lo que produce el mar es una fuente de riqueza extraordinaria. Vivimos de espaldas al mar. Tenemos una enorme plataforma continental. Termino diciendo que Argentina es un país poderosamente rico y poderosamente robado con la complicidad de los gobiernos. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, compañeros, no solamente tenemos que recuperar soberanía, sino que no puede haber un país sin un proyecto estratégico nacional. Che, qué difícil, Pino, ¿qué es lo que está diciendo? No. Todo país tiene un proyecto a largo plazo, que es su ideario, el ideal de país a donde quiere llegar. Por supuesto, es estratégico. Para llegar a él debo cumplir con proyectos a corto y mediano plazo, que van en dirección este barco a llegar al faro y al puerto que quiero llegar, que es el país independiente y donde todos los argentinos, a nadie le falte trabajo y donde vivamos en casas. ¿Cómo puede ser posible que a la mitad de los argentinos no tengan aguas corrientes y cloacas? Esto es una cosa inaudita. ¿Y cómo puede ser posible que el 40% de los trabajadores no tiene cobertura social? Esto es una vergüenza. Los gobiernos que lo han permitido deberían lavarse la cara. No, pero es que no hay plata, Pino. No me jodan. Ustedes no quieren tocar los intereses de aquellos que nos llevan lo que necesitamos para financiar esta familia. Yo, familia, trabajador, que tengo mi huerta y tengo mi vaca y mis pollos, me los acaban de robar y vos no me defendés. Ahora, para un proyecto estratégico y en los tiempos que vivimos, es imprescindible
el proyecto superior. ¿Cómo el proyecto superior? El proyecto superior es la defensa del medio ambiente en que vivimos. Es la defensa de la madre tierra. Es la defensa de la casa común, como diría el Papa Francisco con su extraordinaria Laudato Si, esta encíclica que él le escribió no pensando solo en los católicos, la escribió pensando en todas las mujeres y los hombres que componen la humanidad de todos los credos. Porque la humanidad de todos los credos y de todas las civilizaciones va a sufrir las consecuencias, y lo está sufriendo, del cambio climático. Sí, hemos entrado en la era del cambio climático. ¿Qué quiere decir? El cambio climático provoca un trastorno general del clima, con aumentos de la temperatura que permiten no solamente que se derritan y se pierdan las reservas de agua pura. Permítanme decirles que esto es grave, porque de todas las aguas que cubren el planeta, solo el 3% se pueden tomar. Solo el 3% es potable. ¿Me entienden? Y de ese 3%, ese 3% está concentrado en los glaciares, como ya dije, de los polos y de las cordilleras. Ahora, la defensa del agua, la defensa de la madre tierra, porque si no sembramos y no cultivamos, no nos podremos alimentar, son fundamentales. El calentamiento global cambia esto y destruye la tierra, provoca sequías, pone la tierra árida, quema los bosques, provoca incendios, provoca inundaciones. Hace 2 años o 3, 120 pueblos de la pampa húmeda, ¿no es cierto? La flor innata de lo mejor del planeta, ¿no es cierto? Se inundaron esos 120 pueblos con 1 metro de agua. Entonces, no se quiere reconocer esto. Es la generación mía y la que me siguió que todavía no entiende y piensa que esto pasa a los de afuera. Nosotros estamos lejos, ¿qué es eso del cambio? Y yo no cambio mis métodos de producir, pero son salvajes, viejo, porque los métodos de producir y la producción de cualquier objeto, estos anteojos, cualquier objeto, esta botellita, necesita una dosis de energía para poder producirlo. Y son las energías que se usan en la Argentina y en la mayor parte de los países del mundo, las que producen más emanación de gases que producen el calentamiento. Son los gases llamados de efecto invernadero. Miren, la Tierra ha aumentado en los últimos 50 años, o 60 años, mejor dicho, más que en 2 o 3 siglos precedentes. En 1850 y tantos se descubre el petróleo. Y va naciendo la civilización del petróleo y el automóvil. El petróleo le dio un impulso a la comunicación, a la técnica y a la industria colosal, indudablemente. Pero, bueno, también no se quiso ver la otra cara, que el petróleo y el gas y el carbón, todo aquello que nos da energía, al mismo tiempo estaba produciendo la destrucción del ecosistema. Y por eso, compañeros, no hay tarea superior, porque está en peligro la perdurabilidad de la especie humana y de la vida en la Tierra. No estoy haciendo cosas catastróficas. Miren, todos los años desaparecen miles de especies vegetales y animales por el cambio climático. Nosotros sacamos en el Congreso
presidiendo yo la Comisión de Ambiente Sustentable del Senado de la Nación, la presidí en los últimos 6 años, quisimos impulsar muchas leyes, pero en general las fuerzas políticas no comprendían y llegamos al disparate que el año pasado tuvimos solo 3 sesiones porque no había quórum. La sesión de constitución de la comisión, una en el medio por un proyecto del Ejecutivo y la sesión de clausura, donde ahí, gracias al apoyo de los jóvenes de la organización Jóvenes por el Clima, que golpearon las puertas, visitaron a senadores de la comisión diciéndoles tienen que concurrir porque necesitamos que la ley de cambio climático, ¿no es cierto?, que hemos presentado nosotros, sea votada. El rol de la juventud, y estas son mis últimas palabras porque estoy seguro que me van a echar, estarán pensando que ha sido una mala idea decirle a Pino que podía hablar. No, miren, nadie puede defender más, ni debe trabajar más que los jóvenes, porque es el futuro de ustedes lo que está en juego. De la misma manera que los irresponsables y canallas que endeudan la Argentina, cuando la endeudan, ¿qué quiere decir? Muchachos y chicas, jódanse, esta deuda nuestra la van a pagar ustedes, jódanse, ¿me entienden? Igualmente a los que contaminamos el medio ambiente, a quienes consumimos creyendo que yo soy el más culto, el más vivo, el más importante porque consumo más y todo eso. No, todo el consumismo aumenta el costo energético y eso lo paga la madre tierra, lo paga la vegetación, lo paga el aire, lo paga el régimen de lluvias, lo paga el planeta. Los jóvenes deben defender su vida y su futuro. Diariamente desaparecen especies animales y especies vegetales. Entonces, han nacido múltiples organizaciones que hoy lo están defendiendo. Y sobre todo, el hecho inédito es que los jóvenes empiezan en todos los países del mundo a tomar el tema de la causa de la defensa ambiental. Nosotros pusimos el año pasado un proyecto de educación ambiental, porque no podemos enfrentar el cambio climático sin generar la conciencia de la defensa ambiental, y esa conciencia hay que sembrarla desde la escuela. Esto es imprescindible, por eso hay proyecto de ley de educación ambiental y hoy el ministro de Medio Ambiente, Cabandier, junto con el Ministerio de Educación y Trota, están trabajando una ley de cambio climático que retoma las leyes anteriores. No es nada original nuestro, nosotros retomamos los aportes de la actualmente funcionaria Puigros, su hijo está trabajando en esto, y de Marta Maffei. Es necesario que Argentina vote una ley de cambio climático y también de educación ambiental. Estos 2 proyectos yo los voy a llevar a la UNESCO. Fíjense, termino contestando la pregunta inicial. He hecho un viaje para llegar a esta pregunta inicial. La UNESCO puede y debe jugar un rol fundamental en las nuevas guerras, sin apartarnos de la misión, ¿no es cierto?, de su nacimiento, que fue trabajar por la paz. Nosotros queremos trabajar por la paz hoy, pero la guerra que sufre la humanidad son guerras no mundiales, son guerras de baja intensidad, que igualmente producen hambrunas que perjudican a millones de personas y producen éxodos de millones, como vemos en Irak, Afganistán y tantas otras. Pero hay 2 guerras fundamentales por encima de todas, compañeros. La primera es la guerra contra el cambio climático. Esto es fundamental.
Ningún proyecto industrial, ningún proyecto de país, ningún proyecto político debe empezar si no discute en serio por qué y para qué y cómo lo hago. ¿Por qué necesito un proyecto como país o lo que sea? ¿Para qué? Digo estas cosas para no equivocarnos. En todas las acciones de mi vida yo lo hice. ¿Pero por qué me meto en esto? ¿Pero para qué voy a hacer esto? Y cuando estoy claro sobre el por qué y para qué, veo el cómo. Y ahí bajo a tierra, el cómo lo voy a hacer. Y el cómo lo voy a hacer no puede estar en contradicción del por qué y para qué. Ténganlo presente. Entonces, nosotros tenemos que tener la defensa ambiental. Y la Argentina, hoy todavía, no ha cambiado de modelo en este sentido. Seguimos aferrados al viejo modelo privatista de los recursos naturales. La corporación que viene de afuera no viene a cuidar el medio ambiente, compañeros. No viene a cuidar el agua. Viene a sacar la mayor cantidad de riqueza en el menor tiempo posible para que nos cueste menos y ganemos más. Entonces, el proyecto nacional, para el proyecto nacional, no digo que estas cosas se puedan hacer de un día para el otro, porque para poder reemplazar la contaminación petrolera y gasífera, vos tenés que tener tenés que desarrollar en paralelo la energía que va a reemplazar la energía que está sacando. ¿Me entienden lo que digo? Nosotros somos poderosamente ricos en energías limpias y renovables. Los vientos de la Patagonia y de la costa oceánica y la luz. La Puna de Atacama es una de las 3 regiones del mundo donde la energía solar llega en mayor cantidad por metro cuadrado. Y no tenemos una sola fábrica de energía solar. Uruguay fabrica el 75 u 80% de su electricidad con energía renovable. ¿Me entiendes? Ha promovido que todo el mundo ponga en sus techos pantallas solares o molinetes. La vivienda produce su energía y cuando le sobra se la devuelve a la red. Y cuando le falta la red le da y tienen una cuenta corriente. En fin, nosotros tenemos que recuperar los recursos para explotarlos racionalmente y dentro de algo lógico. Lo que no es lógico es vaca muerta. Y ahí yo he encontrado, he chocado con compañeros queridos, ¿no es cierto?, que todavía siguen defendiendo un proyecto que solo se mantiene si ponemos plata de nuestro bolsillo. En lugar de sacarle plata, lo subsidiamos. ¿Por qué? Porque el proyecto de Vaca Muerta es criticable, primero, por el destrozo ambiental. Si en Neuquén está a 3.000 metros de profundidad las formaciones de pizarra que hay que disolver, formaciones de pizarra es petróleo solidificado, hay que disolverlo y después lo traemos. A 3.000 metros, atraviesa todas las capas de agua. Todas las capas de agua, en mayor o menor medida en Neuquén, están contaminadas. Yo lo he probado y lo he filmado. Encendedor a una aguada o sacamos agua, prende. Está filmado eso. Lo saben todos. Entonces, no puede aceptarse la complacencia o la complicidad frente a verdades que nos dañan. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es una vergüenza. No hay negocio, no hay negocio, compañero. Vaca Muerta, yo lo he filmado a Vaca Muerta. He estado en varios pozos de los llamados de fracking. Pero decime, ingeniero, he sido recibido con afecto. Che, ¿y cuánto contamina? No, yo no puedo decir que contamine esto. Acá no hay accidentes.
no hay accidente. Veo que el ingeniero me hace corto, y el ingeniero te dice, che, Pino, no me hagas estas preguntas, hermano. Yo estoy al frente de esto en mi laburo. Yo me paso a veces 15 días acá adentro, en este container, cagándome de frío, de calor. Me estoy ganando la vida, no me hagas esta pregunta. ¿Cómo no va a haber accidentes? Yo manejo muy bien, me dijo él, pero yo no puedo prever un loco que viene borracho, se incrusta con mi auto y me mata. Accidente, accidente. Y hay miles de accidentes. Las organizaciones que trabajan para esto dicen que las petroleras declaran más de 6.000 accidentes por año. Pero además de eso, hay accidentes en los tubos que se oxidan, se rompen, se quiebran, y ahí hay derrames que contaminan las napas de agua. Entonces es una aberración. Es la gran minería de altura con explosiones, ahora es al revés, invertida. La explosión está abajo, con una inyección de 30 millones de metros de agua potable, con 200 químicos para producir una explosión abajo y disolver la roca. Es una barbaridad, es una agresión al ambiente tremendo y a la vez al recurso, a la sangre de la vida. La sangre de la vida es el agua. Sin agua, el cuerpo terrestre no germina, no hay vida, ni una plantita. No. Así, muchachos, que está en ustedes, los más jóvenes, organizarse y luchar para recuperar lo que ha perdido este país rico, recuperar los recursos, cuidarlos y explotarlos en la medida que no desaparezcan, y al mismo tiempo la causa mayor es la causa de la Laudato Si de Francisco, la defensa de la madre tierra, compañeros. Un abrazo muy fuerte en el corazón. Bueno, la verdad que interesantísimo la reflexión y la charla. Me parece que pensamos que nos quedamos con esta idea del cuidado del ambiente asociado a la idea de soberanía. Me parece que eso es uno de los conceptos sobre los cuales tenemos que volver para pensar el trabajo cotidiano, para pensar las políticas públicas, para pensar nuestra militancia, recuperar o no perder la mirada estratégica, tanto para pensar el Estado, o para pensar desde el Estado, como para pensar nuestro proyecto político, la construcción de nuestro proyecto político. Y la verdad, Pino, que bueno, para nosotros es un honor poder conversar con vos, escucharte. Sos una referencia para nosotros política, una referencia en esta temática tan, como planteas vos, tiene que tener un pensamiento estratégico, si no va a volver nuestra vida inviable, digamos. Y en el marco de esta pandemia que tanto dolor nos trajo, que tantas rupturas, y que otra vez vuelven a quedar a partir de la pandemia tantas desigualdades en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, nos obliga a asumir la responsabilidad de esto que decís vos, tener un pensamiento estratégico y claro de soberanía. Así que la verdad es que, bueno, a partir de eso es un honor haber podido conversar con vos. Sí. Palabras finales que las he dejado de lado. Si algo interesante ha demostrado la pandemia, es la reacción del pueblo argentino. Ha sido obediente a cambiar sus hábitos. Y de eso se trata. Por eso no hay nada de cambio climático, digamos, de lucha ambiental, si no hay un cambio cultural. Y el cambio cultural es el cambio de hábitos. Por eso decimos la ley de educación ambiental. La pandemia ha demostrado que acá hay una población que ha tenido que cambiar de hábitos muy duros porque somos habituados a la vida en común, con los otros, a salir, a recibir, a trabajar, y
el daño además que produce a nuestros recursos económicos, los de cada familia como los del país entero. Pero bueno, hay que cambiar de hábitos, compañeros, y nada mejor que los jóvenes para que den el ejemplo y se formen en esa idea del cambio cultural. La pandemia nos va a introducir en una nueva era, escuchen lo que digo, en una nueva era civilizatoria. No, no va a ser el mundo igual al de antes. Ha demostrado la presencia importantísima del Estado. Las industrias ligadas a la vida a la producción de vida, como es la alimentaria, como es la energía, como es la cultura, etc., el transporte, no pueden estar en manos privadas que las desarrollan o las achican si les da o no les da renta. No. Las empresas públicas no tienen el objetivo ni la obligación de dar renta. Escuchen bien lo que acabo de decir. Las empresas públicas tienen como objetivo estratégico y esencial satisfacer las necesidades de la población. Cuando dicen que dan pérdidas, son palabras canallas y mentirosas. No, si acá está el balance. Ah, sí, el balance. La verdad, sos un mentiroso, porque lo que no dice tu balance ni lo contiene son los beneficios externos que está provocando el ferrocarril. Son los beneficios externos que está provocando el poder encender la luz o lo que sea, las externalidades, ¿me entiendes? Las empresas públicas tienen el objetivo de satisfacer las necesidades. La escuela no está obligada a dar beneficios. La justicia, el Poder Judicial, todos los empleados, jueces, fiscales, no están obligados a cobrar las causas ni dar rentas. Y las fuerzas de seguridad igual. Y el hospital público, ¿qué hubiera sido de la pandemia en manos del señor Macri y sus socios? ¿Qué hubiera sido de esto? Ahí tenemos el ejemplo en el mundo. Los amigos de Macri, ¿a dónde han ido a parar? Por eso, compañeros, tener en cuenta esto que acabo de decir, que es clave. Lo que va a venir, la pospandemia, será la posglobalización en el planeta. Iremos inevitablemente tenemos que ir hacia grandes conformaciones civilizatorias. Y América Latina, ningún país solo se va a poder defender. Ojalá volvamos a retomar la línea de la unidad de la patria grande. Somos una unidad, no solo geográfica, no solo territorial, somos una unidad civilizatoria. Los grandes pensadores contemporáneos reconocen a América Latina como la séptima civilización emergente. Los que no tienen conciencia de esto, no la reconocen así, lamentablemente son nuestras capas dirigentes. Pero saldremos de la pandemia hacia una nueva era para esta humanidad, y esa nueva era requiere la solidaridad. Hay que caminar con la complementariedad, con la solidaridad. Y sin esto no vamos a tener destino. Defendiendo, por supuesto, la madre tierra. Por suerte tenemos una población muy obediente, porque los índices de obediencia son muy grandes de las medidas que se han tomado. Muchas gracias, querido. Y nos despedimos. La verdad que es un honor, ha sido un honor muy grande poder charlar con vos, compartir este pensamiento. Te mandamos un abrazo muy, muy grande y asumimos el desafío de trabajo hacia adelante. Para todos y especialmente para los enseñantes, con la tarea brutal que tienen y que no son reconocidos, y para los chicos y chicas que se están formando. Para ellos va esta charla. Abrazo grande, Pino. Igualmente, querido.